Saludos amigos, bienvenidos al repaso de la escuela sabática de la lección número 8. En esta ocasión estaremos compartiendo los aspectos esenciales que se enfatizan en la lección de esta semana y solo nos concentraremos en 3 de ellos que estimo son los esenciales de la lección de esta semana. El título de esta semana es Camaradas de Armas, que da a entender compañía, camarada, compañía. Y veremos que los 3 aspectos que enfatiza la lección de esta semana es número 1, el discipulado y el apostolado, y establece la diferencia entre el discipulado y el apostolado. Número 2, la potestad de Jesús, es el segundo aspecto. Y el número 3, ¿quién es el mayor? Así que sin más, vean conmigo ustedes que desde los primeros días de su ministerio, Jesús no trabajó solo. Eligió Jesús humanos para que estuviesen y trabajasen con Él y por Él, en la predicación, la enseñanza y la administración. Así que mientras el gran conflicto rodeaba a Jesús, también es cierto que el gran conflicto rodeaba a aquellos que lo seguían y hacían ministerio con Jesús. El aspecto número 1, podríamos dirigir nuestra atención al libro de Lucas, una historia muy conocida, capítulo 5, versos del 6 al 8, 3 versos de la historia, una historia muy conocida, la historia de la pesca milagrosa. Y allí registra que después de que Jesús les había ordenado a los discípulos a tirar la red hacia el otro lado, y como sabemos las redes se rompían casi de tantos peces y la barca casi sucumbía. Dice el verso 6, y habiendo hecho esto, exactamente como Dios les había dicho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Llegaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí vemos un contraste. El enfoque de la historia no es tanto el milagro, sino la entrega que provocó ese milagro. Aquí vimos que Pedro se arrodilló ante Jesús en forma de adoración. Sin embargo, lo que sale por sus labios pareciera contradecir el acto de adoración. Le dice: Jesús, apártate de mí, porque pecador soy. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña la reacción de Pedro acerca de él? ¿Y de qué forma nos ayuda a entender por qué, a pesar de nuestras faltas como Pedro, Jesús lo escogió a él, y hoy a ti y a mí nos escoge Jesús también? Aún con todo, Jesús, conociendo el corazón, reconoció la sinceridad de Pedro y aceptó su adoración. Y lo que dijo no fue más que admitió su sentido de indignidad en frente de la presencia divina de su Maestro, Cristo Jesús. La percepción de estar ante la misma presencia de Jesús le provocó un sentido de indignidad, de no ser digno de estar frente a Jesús. A medida que nosotros estamos más cerca de Jesús, más nos damos cuenta de que nos falta mucho todavía por estar a la altura de estar en su presencia.
No existe tal cosa como estar suficientemente cerca de Jesús, como sentirnos que estamos preparados para poder sostenernos frente a su presencia. Y aquí vimos que Pedro, eso fue exactamente lo que experimentó. Con su corazón derramado en frente de Jesús, en adoración, le pidió que se alejara porque era muy pecador. Pedro se dio cuenta de su pecaminosidad, porque sabía que el Señor estaba allí en su presencia. Su confesión abierta de su culpabilidad presenta un agudo contraste. Y cabe notar que esa no fue la reacción que tuvieron muchos líderes religiosos cuando estuvieron ante la misma presencia de Jesús. Así que al reflexionar en este punto del apostolado, del discipulado, de la entrega, del llamamiento de Pedro, vemos que Jesús está en el negocio de escoger a aquellos que en adoración admiten sus manchas, su culpabilidad del pecado ante la misma presencia de Jesús. Pero no en forma de rechazo, sino en forma de humillación y de rendimiento ante los pies del Maestro. Esta historia en particular de la pesca milagrosa termina en el verso 11, que dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sin lugar a dudas, había sido la pesca más exitosa de toda la vida de aquellos pescadores. Habían dedicado toda la vida a la pesca, pero sin lugar a dudas jamás habían experimentado tal cosa, como tirar las redes y que las redes se estuviesen rompiendo de tantos peces. Tampoco tal vez habían experimentado el hecho de que sus barcas se hundían de tantos peces. Y habiendo tenido gran cosecha, tal vez en el momento en que más riqueza se podía traducir sus esfuerzos en el mar, tan pronto como llegaron a tierra, los dejaron todo para seguir a Jesús. Y entonces nos enseña que a ti y a mí en los momentos de grandes bendiciones, no es el momento para estar tan gozosos de las bendiciones que le demos la espalda a nuestro Maestro, sino que tal vez en ocasiones seremos llamados a dejar aquello que el mundo entiende es el éxito para seguir a nuestro Maestro. La lección continúa con el tópico del apostolado y el discipulado, estableciendo la diferencia entre ellos, entre ser discípulo y ser un apóstol. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos a la orilla del mar Galilea, ya habían presenciado su poder sobre el mal. Inclusive ya habían visto desafiar demonios. Ya habían visto a Jesús sanar enfermos. Habían visto a Jesús gobernar la naturaleza. Y también habían visto a Jesús rebelarse en contra del pecado. Algún tiempo más tarde, después de orar toda la noche, Jesús reunió a sus seguidores, los discípulos. Todos aquellos que siguen a Jesús son sus discípulos. Y de un gran grupo, un grupo mayor, eligió 12 y los llamó apóstoles. Ustedes pueden ver conmigo que hay una diferencia entre ser discípulo y ser apóstol. La palabra griega apóstolos significa enviados. Así que ustedes pueden ver que el discípulo sigue, pero el apóstol no tan solo sigue al maestro, sino que es enviado por el maestro. Marcos capítulo 3, versículo 14. Jesús establece en este texto qué propósito él tenía con sus discípulos y sus apóstoles.
Marcos capítulo 3, verso 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí vemos que Jesús quería establecerlos para que estuviesen con él. Y es que, hermanos, debemos estar con Jesús y en Jesús para luego ser enviados. ¿Cuántas veces los discípulos modernos, tú y yo, discípulos de Jesús modernos, estamos ansiosos por correr a hacer un trabajo por Jesús en vez de pasar tiempo con Él? Por ello, antes de ser enviados, al igual que los discípulos, Jesús quiere que nosotros estemos con Él y sin lugar a dudas que aprendamos de Él. Significa para nosotros que la presencia de nuestro Maestro debe permear en nuestros corazones antes de tratar de hacer un esfuerzo por Él. Y entonces llegamos al punto número 3 en nuestro repaso, que estimamos ser de los 3 más esenciales, el número 3. Se trata de quién es el mayor. Conocen el relato registrado allí en Marcos capítulo 9 del 33 al 37. Los discípulos, mientras caminaban, argumentaban de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Jesús, conociendo, les preguntó que de qué se trataba su conversación. Y la respuesta de Jesús allí la pueden ver ustedes en Marcos 9, del 36 al 37. Lo que quiso decir Jesús con su respuesta, la lección que le enseñó Jesús a sus discípulos y el mensaje esencial para ellos y para nosotros aprender hoy es humillarse a sí mismos. La respuesta de quién es el mayor ante los ojos de Jesús es aquel que se humilla a sí mismo. Una vez un escritor anónimo escribió, el dinero hace personas ricas. El conocimiento hace personas sabias. Pero la humildad hace grandes personas. Así que el que quiera ser el mayor ante los ojos de Dios, que se humille a sí mismo. Los discípulos querían saber quién de entre ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Definitivamente una tentación que venía de Lucifer, quien un tiempo atrás, cientos de años atrás, quiso ser el mayor en el cielo. Eso está registrado en el libro de Isaías, el capítulo 14. Y ahora, usando esa misma artimaña con los discípulos, sugería que ellos argumentaran cuál sería su posición en el cielo. Una tentación de la cual debemos ser cuidadosos de no caer. La historia también es relatada en el libro de Mateo, en el capítulo 20, versos del 20 al 28. Y como ustedes y yo conocemos la historia, allí en esta ocasión, en esta escena, había una madre que estaba intercediendo por sus 2 hijos con Jesús, con la petición de que uno fuese puesto a la diestra y el otro a la siniestra del Maestro. Posiciones, lugares. De nuevo la respuesta de Jesús, contundente. El verso 26 del capítulo 20 del libro de Mateo, Jesús enfatiza la palabra servir. En el verso 27, próximo verso, Jesús enfatiza la palabra siervo. Y luego el siguiente verso, el verso 28, Jesús enfatiza la palabra servidor. Servidor, siervo y servir. Esa fue la respuesta de Jesús a una madre que quería que sus hijos
tuvieran posiciones físicas en el cielo. Tal vez lo que más chasqueaba de este incidente patético en su contexto es el hecho de que Jesús les acababa de decir que sería crucificado. Inmediatamente después del relato en que Jesús les cuenta a sus discípulos que sería crucificado, surge la discusión del lugar en los cielos. ¿De qué lugar? ¿Quién sería el mayor? Es fácil pensar cuán cortos de vista eran los discípulos. Pero ¿y tú? ¿Y qué de mí? ¿Y yo? ¿Será que nosotros de alguna forma codiciamos un lugar o un reconocimiento por nuestro Dios en frente de otros? Quiera Dios que sea nuestro anhelo de nuestro corazón, el humillarnos a nosotros mismos y el de servir, ser siervos, servidor del Maestro, sin pensar ni argumentar en posiciones terrenales ni posiciones a definición humana. Así que, cerrando, los tres aspectos enfáticos de la lección de esta semana. Número 1, se trata del discipulado, nuestra reacción al llamado de Dios. Y fíjense que dije discipulado, pero también hablamos del apostolado, y hay una diferencia entre ellos. Número 2, el segundo aspecto esencial, es la potestad que Jesús tiene sobre todo, incluyendo la naturaleza. Y si es así, entonces, hermano y hermana, ¿a qué temer? Y el tercer aspecto que sugiero es el esencial, esencial de la lección, es el aspecto del humillarse a sí mismo y tener un corazón de servidumbre. Oren conmigo. Padre amante, gracias por la invención del estudio de la escuela sabática. Al nosotros haber meditado de forma rápida en lo que entendemos a través de tu palabra es el mensaje esencial de esta semana. Te pedimos, oh Dios, que no tan solo nos conformemos con ser tus discípulos, sino que tú tengas a bien establecernos contigo para ser enviados y ser apóstoles. Y Dios, reconocer tu poder sobre todas las cosas. Y oh Dios, que nos des un corazón humilde que pueda producir servicio agradable para ti, porque lo pedimos en Jesús. Amén.